Madre mía, gente. Acabamos de recibir una bomba de información sobre Kandyaman Keguf. Olvídense de todo lo que creían saber del actor turco, porque parece que su vida está a punto de dar un giro completamente inesperado y, sinceramente, nadie lo veía venir. ¿Se acuerdan de que siempre lo hemos visto como el galán perfecto, el que conquista a todas las mujeres, el que parece tenerlo todo? Pues resulta que Kandyaman ha abierto su corazón de una manera que nos ha dejado con la boca abierta. Ha estado hablando y no precisamente de sus próximos proyectos de actuación o de sus conquistas amorosas, que ya sabemos que eso da mucho salseo. No. El tío se ha puesto profundo y ha revelado una verdad sobre su vida, sobre sus miedos, sus inseguridades, cosas que uno nunca imaginaría de un tipo que sale en todas las portadas y que es un ídolo. Para ser honestos, yo pensaba que detrás de esa sonrisa y ese cuerpazo, había un tipo que vivía en una burbuja. Pero parece que no es así. Kandyaman ha contado que a pesar del éxito, de la fama, del dinero, él ha luchado mucho. Y no me refiero a luchar en un set de rodaje, sino a una lucha interna, de esas que a veces no se ven y que te hacen sentir solo. Ha confesado que ha tenido momentos de muchísima presión, de sentirse abrumado por la vida que lleva. Imagínense. Con tanta gente pendiente de cada uno de tus pasos, cada decisión que tomas, cada relación debe ser agotador, ¿no? Lo que yo creo que está pasando es que Kandyaman está madurando. Está dejando atrás esa imagen de chico de revista y está mostrando su lado más vulnerable, más humano. Y eso, para ser sinceros, es algo que se agradece muchísimo. Estamos hartos de las figuras perfectas e intocables. Que un actor de su calibre se atreva a decir, oye, yo también tengo mis rollos, yo también sufro, es un acto de valentía que pocos se atreven a tener. Muchos dicen que es una estrategia de marketing para reconectar con el público, que ahora quiere ser más real. Pero yo sospecho que va más allá. Yo creo que él mismo necesitaba sacarse eso de dentro, hablarlo, liberarse. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos visto a famosos derrumbarse por la presión? Kandyaman, al contarlo ahora, está como adelantándose, está diciendo, yo no voy a ser uno más. Está reconociendo que el éxito tiene un precio y que ese precio no siempre es fácil de pagar. Ha hablado de cómo la fama puede aislarte, de cómo a veces te sientes rodeado de gente pero a la vez estás completamente solo. Y eso, amigos, es un sentimiento universal, aunque pocos lo vivan en la escala de un personaje como él. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo va a afectar esto a su carrera? ¿Cómo va a afectar a la imagen que los fans tienen de él? Porque, seamos sinceros, a muchos nos gustaba ese Kandyaman invencible, el que se comía el mundo. Ahora lo vemos un poco más frágil, ¿me entienden? Y esa fragilidad, para mí, lo hace todavía más atractivo. Lo humaniza. Ya no es solo un sueño, es un hombre con sus batallas. Y hay detalles que no se escapan. Se rumorea que esta apertura viene también por un posible nuevo capítulo en su vida sentimental, o quizás por la necesidad de reenfocar su carrera lejos de los escándalos mediáticos. ¿Será que quiere que lo conozcan por su trabajo y por su verdad, y no tanto por las polémicas que a veces lo rodean? Yo creo que este es un momento crucial para Kandyaman. Es como si estuviera tirando una línea, diciendo, hasta aquí llegamos con la fachada, ahora viene lo de verdad. Y eso, la verdad, me genera mucha curiosidad. Me dan ganas de ver cómo evoluciona, cómo gestiona todo esto. Porque no es fácil pasar de ser el chico de moda a ser un hombre que habla de sus demonios internos. Lo que sí tengo claro es que esta revelación ha puesto a todos a hablar, ¿y de qué manera? La gente está dividida, unos lo alaban por su sinceridad, otros dudan de sus intenciones. Pero lo que es innegable es que ha conseguido que volvamos a fijarnos en él, pero esta vez por una razón completamente diferente. Entonces la pregunta que me surge ahora, y que quiero que ustedes me digan, es ¿creéis que esta sinceridad de Kandyaman es un paso hacia una mayor madurez profesional y personal, o es una estrategia para renovar su imagen pública?